Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Aleluya. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versos 13 y 14. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Al día de ayer tuvimos una noche de cine con palomitas y café, ¿verdad, hermano? Amén. Y hermanos, si la película se trataba, ¿verdad?, acerca de la familia, que a veces nosotros, ¿verdad?, en la familia hay muchas situaciones, muchos problemas, y no sabemos, ¿verdad?, a veces no entendemos de dónde viene todo. Y hermanos, y gran parte, ¿verdad?, de la culpa de lo que acontece en la familia tiene que ver con nosotros. Ahí estaba Karen, ¿verdad?, mi hermano Maribel, Julio, mi hermano Atilano, su esposa, Yami. Sí, nos reunimos todos los jueves, hermano. Sí. Y ahora va a ser acá, ¿se acuerda que le habíamos dicho? Que va a ser los miércoles. Los miércoles, a ver si podemos hacer tardes de cine. Por eso era el proyector. La idea es, hermanos, de poder nutrirnos, ¿verdad? Yo el día de ayer me sirvió mucho, ¿verdad?, para reflexionar acerca de lo que no estamos haciendo correctamente. Y yo siento que a todos nosotros, ¿verdad? Hermanos, la palabra de hoy se trata, ¿verdad?, acerca de precisamente de la familia. ¿Qué le falta a mi familia? Delante de Dios, ¿verdad?, ¿cómo está mi familia? Si esta noche nos preguntaran ¿qué hace falta en tu familia?, ¿cuál sería tu respuesta? Amén. Posiblemente otros, ¿verdad?, se enfocarían en lo material. Quizás responderían, ¿verdad?, lo que le hace falta a mi familia es más dinero, o más trabajo, o más espacio en nuestra casa. O posiblemente pensamos, ¿verdad?, que lo que nos hace falta es otro carro, o no sé, un vehículo. Pero si analizamos el texto que hemos leído, para comenzar podemos reconocer que la pregunta no está enfocada en las cosas materiales, sino sobre lo que hace falta en nuestra familia para enfrentar la dificultad, para enfrentar las pruebas
y la crisis de la vida. Hermanos, este versículo nos habla sobre cielos cerrados. El versículo 13. Sobre langostas que consumen la tierra y sobre pestilencia sobre el pueblo. Está hablando, ¿verdad?, de situaciones que no están bajo nuestro control, sobre situaciones que tarde o temprano van a afectar a nuestra familia. Hermanos, ¿qué le hace falta a nuestra familia para poder enfrentar las dificultades, para enfrentar las crisis en la vida? Y veamos lo que nos enseña la palabra de Dios en el verso 17, ¿qué dice? Si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, e hicieres todas las cosas que yo he mandado, guardares mis estatutos, mis decretos. Hasta ahí. Hermanos, ahí te está diciendo el verso 17 qué es lo que nos hace falta. Amén. Dice, segunda de Crónicas, dice, si se humillaren mi pueblo, quiere decir que nos hace falta humildad. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor a Dios. ¿Verdaderamente tenemos temor a Dios? ¿Sí entendemos lo que es el temor a Dios? Yo siento que no. No hay temor a Dios. No tenemos respeto por Dios. Y hermanos, lo primero que Dios pide es que su pueblo, ¿qué? Que se humille. ¿Por qué? Porque para poder venir delante de Dios tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. La soberbia, hermanos, es un pecado. Y no podemos presentarnos con esa actitud delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el problema de Israel aquí? De que había mucha soberbia en su corazón, ¿o no? Había mucha soberbia en su pueblo y lastimosamente en muchas familias cristianas lo que más hace falta es la humildad. Y en los tiempos de crisis, ¿verdad?, y dificultad, la humildad es necesaria, hermanos, para poder reconocer, ¿verdad?, que muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestra familia es por causa de nuestras malas decisiones. Y no debemos culpar a Dios por esto, sino que con humildad tenemos que buscar ayuda, ¿verdad?, delante de Dios. Dice allá Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fíjense, a pesar de que el ser humano dice que está torciendo su camino, es culpable de lo que le pasa y todavía se enoja contra Dios, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad?, si Dios existiera no hubiera tanta maldad. ¿O no dicen eso? ¿Es culpable Dios de la maldad del hombre? No, porque Dios nos da libre albedrío, ¿verdad?, entre hacer lo bueno y hacer lo malo. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que hagas lo bueno o que hagas lo malo? Dios te aconseja a través de la palabra que tú hagas lo bueno, ¿o no? Pero la gente no quiere. Tú les hablas de Dios y ellos no aceptan la palabra de Dios, ¿o no? La verdadera solución a los problemas y las crisis de nuestra vida está en nuestro Dios. Ahí tiene la solución. Pero depende cómo estamos
abordando ese tema con el Señor? ¿Cómo estamos llegando delante de Dios? Ahí hay una gran diferencia. ¿Cómo te presentas delante de Dios? Lo primero que Dios te pide es humildad, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren. Estás hablando de humildad y oración. ¿Qué más? Que busquemos su rostro, ¿verdad? Con todo nuestro corazón y que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo mal. Entonces dice que el Señor nos va a escuchar. ¿O no dice eso? Estarán atentos, dice, mis ojos y mis oídos a la oración que se haga en ese lugar. ¿O no? Entonces, es problema de actitud, no de Dios. Dios está ahí, atento, listo, misericordioso, flexible, amoroso, ahí está. El problema somos nosotros. Y nos irritamos y le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Entonces, hermanos, la solución está ahí, ¿verdad? De los problemas y crisis de nuestra vida está en nuestro Dios. No hay otra salida. Si hay alguna salida por ahí que estés buscando, no hay salida, es un remiendo. Es algo de emergencia. Es una falsa ilusión. Es una situación vana que al final lo único que te trae es más problemas y más frustración. ¿O no? Dice allá en Isaías 31, versos del 1 al 3, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán. Entonces, la verdadera solución la tiene Dios. Amén. La verdadera ayuda y protección para nuestra familia solamente viene del Señor, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor, alábenlo. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Uno de lo que nos enseñó a Jesús, hermanos, es a que debemos orar. Jesús, antes de empezar el día, antes de hacer ministerio, antes de hacer cualquier cosa en el día, ¿qué hacía antes? Oraba. ¿Sí o no? ¿Qué era lo que pedía Jesús en la oración? Jesús pedía la dirección. Jesús pedía el sustento, el apoyo de Dios. ¿O no? Hermanos, nosotros, dice la Biblia que cada día trae su afán, cada día trae cosas nuevas, problemas y situaciones nuevas, ¿o no? Pero hermanos, si Dios nos va direccionando cada día, porque nuestra vida tiene que ser con Dios diario, ¿o no? Entonces vamos a ir caminando bien y vamos a ser sustentados, protegidos, ¿verdad? Hermanos, es triste, pero es una realidad que en muchas familias cristianas, aún en tiempos de crisis, lo que menos hay tiempo es para orar en la familia. La película que veíamos ayer precisamente se trataba de eso.
de estos papás, ¿verdad? Que tenían situaciones ya muy difíciles con sus hijos y cambiaron de modalidad, ¿verdad? Fueron a Dios, recibieron, hermanos, enseñanza y dirección, ¿verdad? Y comenzaron a orar en familia y a obedecer la palabra. ¿Y qué es lo que pasó con esta familia? Cambió. Amén. Entonces, desafortunadamente, como familia, ¿cuántos oramos así que toda la familia estemos orando? ¿O cuántos estamos estudiando la palabra en familia? Sí, que tú estés soltando la palabra. Entonces, hace falta, ¿verdad? Y lastimosamente, en muchas de nuestras familias cristianas, lo que hay es abundancia de televisión, abundancia de redes sociales, o me regreso o voy bien. Abundancia de juegos en línea, abundancia de música, inclusive pagana, pero hay escasez de oración, ¿o no? ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué estás llenando tu corazón y tu mente? Porque lo que tú le lleves a tu mente y a tu corazón, eso es lo que tú eres. Y a veces de labios decimos que somos cristianos. Estamos usando el nombre de Dios en vano. Y es un pecado. ¿Por qué? Porque cuando decimos que somos cristianos, estamos tomando el nombre de Cristo. Si tú estás tomando el nombre de Cristo, quiere decir que tu identidad es de Cristo. Y tienes que ser como Él. Porque tú, al decir soy cristiano, tú estás diciendo yo lo represento. ¿O no? Ahí va un cristiano, está representando a Cristo. Pero hermanos, a veces no lo representamos, solamente lo decimos de labios. ¿O no? Y estamos usando el nombre de Dios en vano. Toda nuestra familia tiene que comprender que la oración no es una opción. ¿Sí? O no es una de las tantas formas para enfrentar las dificultades, sino que es verdaderamente una necesidad. Es una necesidad para nosotros. ¿Qué dice Lucas 18:1? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, dice, de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿es necesidad, sí o no? Amén. Pero nosotros lo vemos como una carga. ¿O no? Cuando te dicen, ponte a orar, hermano, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué no oras tú? ¿Por qué yo? ¿O no? Y tenemos que orar, dice, por todo, ¿o no? Y por todos. Necesitamos orar en familia, hermanos, también. ¿Qué es lo que hace la oración? Nos abre la oportunidad, hermanos, para que nuestra familia reconozca que nuestro Dios puede hacer hasta lo imposible. Como dice allá Marcos 11:24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. ¿Es una promesa eso? Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Ora, porque ahí está tu respuesta, ¿o no? Entonces tenemos que comprender que la oración en familia es una conexión directa con el reino de los cielos en nuestro hogar. Mateo 18:20, ¿qué dice?
Porque es donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Entonces, en la familia, ¿cuántos somos? Está ahí Dios. Amén. Muchas veces este versículo lo aplicamos únicamente a la iglesia. Pero el primer lugar donde este versículo se hace realidad, ¿dónde es? En nuestra casa. ¿O no? La oración en familia nos ayuda a perdonarnos, a poder convivir en armonía con nuestros familiares. Marcos 11:25, ¿qué dice? Cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Y eso qué es lo que va a traer? Bendición a nuestra casa. Amén. Hermanos, nos hace falta buscar a Dios. Amén. En la iglesia, en la casa. Dice Segunda de Crónicas, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, si se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo oiré, ¿verdad? Hoy en día las familias están afanadas buscando otras cosas y se han olvidado de lo principal. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Entonces, antes de que tú vayas, ¿verdad?, al trabajo, antes que vayas a la escuela, antes que vayas a hacer lo que vayas a hacer, primero es buscar a Dios. Buscar a Dios. Lo primero. ¿O no? ¿Lo estamos haciendo? Hermanos, lo tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de todo? Menos de lo principal, menos de Dios. Y te vienen las pruebas, te viene la crisis, te vienen situaciones, y te enojas ¿con quién? Con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de que tú lo hayas ignorado? De que no hayas pedido dirección, de que no hayas pedido su bendición o su protección. Si tú no lo buscas, es porque no lo necesitas. Y lo que te acontezca, entonces no te quejes. Porque tu bendición está en la presencia de Dios, ¿o no? Ay, Señor, a veces, ¿por qué? Mis hijos son así. ¿Por qué? Porque nunca tuviste tú el deseo de ir delante de Dios para que te diera la sabiduría para poder educar a tus hijos. O para poder saber qué hacer con tu esposo, con tu esposa. No lo sabes. Nos frustramos, gritamos y peleamos y todo eso, hermanos, pero ¿por qué? Porque nos falta sabiduría, nos falta paciencia, paz, amor, nos falta todo lo que Dios tiene para nuestro alcance, nos falta. Entonces cuando tú sabes, Dios te va a enseñar a enfrentar todas esas situaciones, ¿o no? Dice que la batalla no es de nosotros, ¿de quién es? De Él. Pero ¿qué tanto buscamos a Dios? ¿De qué manera lo buscamos? ¿O no? Pasamos las semanas y los meses buscando la provisión material en el trabajo, en los negocios. Que muchas veces no apartamos el tiempo para buscar las cosas de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos creído lo que dice la palabra del Señor. Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Dios siempre ha querido que lo busquemos en familia, ¿verdad? En el lugar que Él ha establecido, hermanos, para nosotros. Amén. Dice Deuteronomio 12,
versos del 4 al 8. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios recogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Es lo que estamos haciendo, lo que bien nos parece, eso hacemos, ¿o no? En la actualidad, el lugar donde debemos ir en familia para buscar y adorar a nuestro Dios es la iglesia donde nos congregamos. Hay familias que ya están destruidas por no haber acudido, ¿verdad?, al lugar donde tenían que acudir. Una familia que no se congrega, que no busca al Señor en su casa, en la iglesia, es una familia que está perdiéndose de grandes bendiciones. Dice el Salmo 111:2, alguien que lo lea rápido. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que les quieren. ¿Buscadas de todos? Las que las quieran. Quiere decir que tú no las quieres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no las estás buscando. Entonces no caigamos en la mala costumbre de muchas familias, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 10:25? ¿Habrá algo más importante que Dios, hermano? Y cuando no lo hacemos, ¿qué quiere decir? Si hay algo más importante que Dios, ¿o no? ¿No es así? Dice que el que me negare. A veces creemos que estamos malinterpretando a veces eso, pero a veces con nuestra actitud estamos negando a Dios, ¿o no? Y si yo lo negaré. Entonces, como familia cristiana tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino tenemos que vivir como hijos de Dios. Amén. Filipenses 2:15, alguien que vaya rápido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Imagínense, para poder resplandecer como luminares, hermanos, ¿cómo tenemos que ser? Ni aunque nos pinten con cromo, ¿verdad? Vamos a poder. Necesitamos verdaderamente echarle ganas, hermano. Muchos padres y madres de familia pensamos, ¿verdad?, que podemos vivir como nos da la gana. Y ni nuestros hijos ni nadie tiene derecho de decirnos que no está bien lo que hacemos. Solamente nosotros tenemos la razón. Aquí el único que tiene la razón es Dios. Nosotros somos erróneos. Lo mejor de nosotros, dice Pablo, es basura. Dice en Nehemías 9:16:
Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Igualmente, ¿verdad? Hay hijos e hijas que no reconocen sus malos caminos, sino que en su propia opinión sus caminos son rectos. ¿O no? No te metas conmigo, ¿verdad? ¿Tú qué me vas a enseñar? Ya estás viejo. ¿Sí? Y a veces nos quieren enseñar, hermanos, cómo debemos hablarle a nuestros hijos. Con la palabra. ¿Podrán refutar la palabra de Dios? Y si lo hacen, ¿qué pasa? Dice Proverbios 30:12, ¿verdad? Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado, dice, de su inmundicia. Muchos se justifican, ¿verdad? Pero delante de Dios, hermanos, están reprobados. ¿O no? En muchas familias cristianas ya sus miembros se están congregando, ¿verdad? Con constancia. Algunos ya están sirviendo en ministerios, ya son responsables, ¿verdad?, con sus finanzas delante de Dios. Pero el Señor nos hace un llamado directamente a nuestra vida. Dice Jeremías 7, versos del 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entréis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en nuestra casa, hermanos? De acuerdo a este versículo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo. No los escucho. Debemos instruirlos en qué? En la palabra, ¿verdad? Y se instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Dice que debemos, dice allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra. Si es necesario que la escribamos, ¿verdad?, o que la pongamos en los postes o donde sea necesario, lo tenemos que hacer. Amén. Pero el primer ejemplo que ven nuestros hijos, ¿quién es? Nosotros, ¿verdad? Tú tienes que obedecer la palabra para que tus hijos te vean. ¿O no? Entonces, tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que hacer la diferencia. Dice allá en Jeremías 15:19: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, dice, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A veces nuestros hijos, hermanos, ¿cómo son? Como los del mundo. Y llegan a la casa y traen toda esa porquería que hay allá en el mundo. Hablan barbaridades y piensan como la gente del mundo. Cuando la Biblia dice que ellos se tienen que convertir a ti y no tú a ellos. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en el temor a Dios, está en la palabra. Ahí está el camino correcto. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está todo.
Pero lo último, ¿verdad? Primero todo lo demás, y solamente cuando necesitamos es cuando acudimos a Dios. Y acudimos de una manera arbitraria, ¿verdad? Acudimos reclamando, acudimos pidiéndole al Señor así como si Él estuviera a nuestro servicio. ¿O no? Con un carácter, con una arrogancia, con una actitud, hermanos, que la Biblia desaprueba. Dice la condición para que Dios nos escuche, ¿cuál es? Que tenemos que ir humildemente, ¿verdad? Y tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón y arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo. Entonces Él nos escuchará, ¿o no? Y a veces nos enojamos con Dios y que decimos, ya no voy a ir a la iglesia porque me está yendo mal. ¿Te está yendo mal porque Dios lo ha determinado así? ¿O será porque tú andas en caminos equivocados? ¿Sí o no? ¿A quién le echamos la culpa? Cuando ya no queremos venir a la iglesia, ¿por qué es? ¿Por qué ese no querer ir a la iglesia? ¿Por qué no congregarse? ¿Por qué no leer la palabra? ¿Por qué no orar? ¿Qué tiene que ver, hermanos? Es porque ni creo en Dios, ni obedezco a Dios, ni nada parecido. Soy más mundano, ¿verdad? Que el mismo enemigo. Y me enojo con Dios. De verdad, yo no sé de cuántas maneras, dice el Señor, tengo que hablarles. ¿O no dice el Señor? ¿Hasta cuándo, dice, claudicaréis entre dos pensamientos? Esta noche, hermanos, para terminar, hagamos una pregunta muy importante. ¿De quién quiero que mi familia sea amigo? ¿Del mundo o de Dios? ¿Depende de mí? Dice la Biblia que nuestros hijos, ¿cómo son? Dice, estábamos viendo, que son como saetas en nuestra aljaba. ¿Dónde trae un arquero las flechas? La aljaba, ¿verdad? ¿Y qué hace con la flecha? La dirección que le dé depende de quién. Del arquero, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros somos los arqueros y nuestros hijos son las flechas. Entonces, la dirección que nuestros hijos tomen tiene que ver con nosotros. Entonces, si tu hijo anda chueco, ¿qué quiere decir? Que no lo direccionaste bien, que no estás haciendo las cosas bien, ¿o no? Entonces necesitamos corregir, necesitamos comenzar a orar en familia, necesitamos comenzar a predicar, a soltar la palabra en la casa. ¿Amén? Necesitamos comenzar a orar en familia. Necesitamos, hermanos, que Dios sea nuestra prioridad en nuestra casa. El ministerio, hermanos, todo lo que tú hagas, ¿dónde comienza? En tu casa. Porque la iglesia se compone de familias. Y si una familia está descompuesta, va a llegar a la iglesia descompuesta. Y si pone atención a la palabra y se ajusta, entonces gloria a Dios, porque se ha ganado algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se va y ya no vuelve? Porque nunca entendió, ¿verdad? La palabra de Dios. Y no la entendió, ¿por qué? Porque no la quiso entender. Por rebeldía, ¿verdad? Porque la palabra, ¿qué es lo que hace? Reprende, exhorta, redarguye.
Y hay muchos, ¿verdad?, que cuando les toca su pecado, ¿qué pasa? Se enojan y se van. Porque quieren seguir pecando, quieren hacerlo mal, seguir haciendo lo malo. Dice que son como mulos o como caballos sin entendimiento. Y la palabra de Dios dice que solamente es para sabios, ¿o no? No para insensatos. La palabra de Dios solamente es para valientes. Sí, lo de Dios, hermanos, no es para cualquiera. Dice que los cerdos, los perros, dice que estarán fuera. La palabra de Dios es para entendidos, para gente que verdaderamente tenga el corazón para Dios, ¿o no? Solamente dice que privilegiados, escogidos, predestinados por Dios para hacer lo bueno, para ser parte de su reino, para ser parte de su pueblo. La palabra dice que nada inmundo y que haga mentira estará en el cielo con él. No, solamente los que quieran obedecer. Si quieres que tu familia esté bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obedece, redirecciona, comienza a hacer lo que tienes que hacer, comienza a orar, comienza a soltar la palabra en tu casa, comienza a alabar a Dios en tu casa, invita a tus hijos, no dejes de llamarlos, de orar por ellos, trátalos, ¿verdad?, con amor. Cuando tú comienzas a hablarles con amor y a soltar la palabra, ellos lo van a entender. Que sientan que tú verdaderamente les importas, ¿o no? Entonces Dios va a hacer lo demás, pero depende de nosotros. Entonces, hermanos, hoy podemos hacer ese cambio. Desde hoy podemos comenzar a hacer ese cambio, ¿sí? Hay cosas que estamos nosotros pidiendo en oración, pero que no han sido respondidas. ¿Por qué? Pregúntate por qué. ¿Qué estoy haciendo mal por el cual Dios no me ha respondido? Hay situaciones en las que estamos metidos. ¿Por qué estamos en esa situación cuando tenemos un Dios poderoso? Entonces algo estás haciendo mal, ¿no? Hermanos, Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de justicia. Dice que nosotros tendríamos vida en abundancia, que Él es nuestra medicina, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector, nuestro escudo. Él va delante de nosotros, pero lo necesitamos verdaderamente. Entonces necesitamos cambiar, hermanos, esa brújula, la verdad que anda todo choco por allá, al blanco perfecto que es Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, ¿quieres que tu familia sea bendecida? La fuente ya sabes dónde está. Vamos a ponernos de pie. Estaba viendo lo que dice Proverbios 23, por ahí les dejo de tarea Proverbios 23. Comiencen a estudiar el libro de Proverbios, hermanos. Hay mucha enseñanza, hay mucha sabiduría. Se considera Proverbios el libro de la sabiduría, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso. Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Dios, mi familia, Señor, es tuya. Tú permitiste, Señor, que se formara, Señor, mi familia así. Tú lo permitiste. Dios, tú necesitas estar en mi casa. Dice la Biblia que si yo obedezco tu palabra, tú me amarás y vendrás y harás morada conmigo. Pero guardar tus mandamientos, Señor, implica, Señor, ese anhelo de obedecerte. Implica
esa búsqueda, Señor, diaria, Señor, de tu presencia. Implica, Señor, vivir, bendito Dios, bajo tus preceptos, bajo tus estatutos. Buscar la santidad, dice la Biblia, porque sin santidad dice que nadie verá al Señor. Implica, bendito Dios, adorarte, Señor, que nuestra casa sea un lugar de adoración, no un lugar de como un ring, Señor, donde hay pleitos, Señor, y gritos, bendito Dios, y contienda. Tu palabra dice: quítese de vosotros todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. Que nuestra casa, Señor, sea un remanso de paz, un pedazo de cielo, Señor, porque el matrimonio fue hecho precisamente allá en el huerto, Señor, en ese paraíso, bendito Dios, ahí fue hecho el primer matrimonio. Que nuestra casa, Señor, sea ese pedazo, Señor, de paraíso, Señor. Que esté tu presencia, que esté tu paz ahí. Quita toda necedad, Señor. Quita, bendito Dios, toda apatía, toda frialdad espiritual, toda necedad, bendito Dios, toda obstinación, bendito Dios, por algo. Dios, que tu reino sea lo primero, Señor, que busquemos cada día. Que no sea nada más importante que tú, Señor, porque si nosotros le damos más importancia a otra cosa, Señor, ahí ese es nuestro reino, Señor. Ahí, bendito Dios, está nuestro corazón, dice la Biblia, Señor. Que nuestro corazón esté solamente en ti, Padre. Te pedimos perdón porque sabemos, Señor, reconocemos que te hemos fallado y sabemos, bendito Dios, que estamos actuando mal para con nuestra familia, Señor, ya sea como padres o sea como hijos, bendito Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a entender tu palabra. Yo pongo cada familia en tus manos, Señor. Te ruego, Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, nos direccione, Señor, nos lleve a toda verdad y toda justicia. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendito Dios, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga.